Querida, soy Fátima Angulo, te doy la bienvenida a mi podcast. Para hacerte un pequeño resumen de quién soy, decirte que diseño ropa, pero entre medias me he casado 3 veces, me he divorciado 2, tengo una bebé milagro, una bebé guerrera y me he mudado así como 20 veces y he reiniciado mi vida otras tantas. Como te contaba en el episodio anterior, yo hice todo para salir de un cáncer y una vez que lo superé no tuve otra cosa nada más que divorciarme de mi primer marido. Donde yo tenía estabilidad, de repente hubo caos y un médico diciéndome: Fátima, quédate embarazada. Y yo diciéndole: pero es que mi vida está hecho un desastre, ¿cómo voy a quedar embarazada? No puedo. Yo vivía muy lejos de mi familia, sin pareja, ¿dónde vas tú a quedarte embarazada? ¿No? Calla. Y ahí conozco a Sergio, me voy a vivir a Elche, otro cambio más, además gordo porque cambiaba de ciudad. Y bueno, pues con Sergio pues parecía que sí, que tal, pero luego no me podía quedar embarazada, no nos quedábamos embarazados nunca y era como, señor, ¿qué hago? Y llegó un momento en el que sí que es verdad que yo siempre había querido ser mamá, pero dentro de lo que cabe, bueno, superé mi cáncer con el objetivo de estar sana y con todos los órganos puestos. Y os contaba en el episodio anterior que nos fuimos de viaje en agosto a la Sierra de Cazorla porque estábamos ahí en la crisis de, bueno, parece que no vamos a poder ser padres, pero ¿qué más da? Si tú y yo nos queremos, ¿qué más da? Y llega septiembre, empiezo ahí un entrenamiento más a fondo, empiezo a hacer pilates, me reactivo con la colección. En ese verano fue cuando lancé el look Bailén de flecos rosa maquillaje con la blusa de Blumetti. Ese verano también había lanzado el Orquídea, tenía mogollón de trabajo. Y bueno, pues como que te reenfocas en que profesionalmente pues puedes seguir en tu camino de realizarte personalmente. Todo iba muy bien, el taller iba bien, las colecciones estaban funcionando muy bien y por ese lado pues yo tenía mucha satisfacción, ¿no? Pero llega septiembre y empieza a preocuparme porque la regla no me bajaba. Y un día que estaba entrenando en el gimnasio coincido con la hermana de Sergio y se lo digo, tío, digo, no me baja la regla, digo, llevo una semana de retraso, digo, y estoy empezando a preocuparme porque a mí me tiene que bajar la regla sí o sí. Digo, me voy a tener que hacerme un predicto que aunque me salga negativo yo ya descarto y me tengo que tomar mis pastillas que yo tenía a un plan B para que la regla me bajase sí o sí. Digo, me dice, pues yo tengo para darte uno. Digo, venga, pues vale, dámelo. Y me dio el predictor y el caso es que esa mañana, yo creo que era un jueves por la mañana, me pone un WhatsApp y me dice, ¿te lo has hecho ya? Digo, pues no. Pues no me lo he hecho. Y normalmente cuando nos hacemos los test de embarazo suele ser a primera hora de la mañana, con el pipí de la mañana, etcétera, etcétera. Pero yo dije, bueno, digo, me lo voy a hacer y ya, si no voy al médico y cojo las pastillas que me tengo que tomar y tal. Y mira tú por dónde me lo hago y sale positivo. Y esa era Martina. Y es que me emociono porque esto es tal cual os lo cuento. Hacerte un predictor sabiendo que te va a dar negativo y de repente te enteras de que estás embarazada. Y eso era primero mitad de septiembre y yo tenía a primeros días de octubre una cita en ecografía de oncogine de la Risaca porque yo estaba todavía haciendo la transición de pasar mi historial médico de Murcia a Elche. Y fui a la consulta y fijaos que allí me vi por primera vez a mi bebé con su corazón latiendo en una revisión de lo que era un cáncer. Y aquello fue brutal, os lo juro. Escuchar el latido de mi hija es que es una sensación que después de todo el camino, es que fue... Yo sé que a todas nos pasa que cuando nos quedamos embarazadas nuestros hijos son maravillosos y es la emoción más bonita del mundo. Pero aquello después de todo lo que yo había pasado, que al final acababa descartando el hecho de poder ser mamá, de repente encontrarte con que te has quedado embarazada de una niña maravillosa fue como brutal, brutal. De hecho ahí tuve, en esas semanas primeras, que es más o menos frecuente, tuve un pequeño manchado, fui a urgencias y tal, cagada de miedo y nada, no,
un reposo y tus cosas y aquello se pasó. Y empecé a tener un embarazo, pues, maravilloso, la verdad. La verdad que fue maravilloso. Sí que es verdad que en la semana 20, ¿no? Ahí tuve un pequeño susto porque parecía que el cuello de mi útero se estaba cortando y como que había cierto riesgo de parto prematuro y tal, y tuve que tomar algo de medicación. Pero bueno, dentro de lo que cabe, sí que es verdad que todo se iba desarrollando con mucho control médico porque es verdad que yo iba a hacerme una ecografía todos los meses y que estaban como muy encima mía porque era un embarazo entre comillas de riesgo, pero en general todo marchó bien porque llegó la semana 40 y no me ponía de parto, llegó la semana 41 y parecía que no me ponía de parto. Y fijaos que me habían dicho que podía tener riesgo de parto prematuro, pero que va, Martina estaba ahí en mi barriga que no se iba. Y llegó un momento en el que ya de la última, los controles que hace ya de los últimos días de embarazo, fui a la revisión del gine y me dijo, bueno, esto ya hay que programar sino una inducción porque no puedes estar embarazada siempre. Y, y la inducción creo que estaba programada para un lunes o un martes. Y el jueves anterior, yo por la noche de madrugada al viernes empecé con contracciones. Yo estuve yendo al taller siempre, aunque no estaba trabajando entre comillas. Sí que cuando eres autónoma y la empresa es tuya, pues tú como que nunca pierdes el hilo de lo que está pasando. Y aunque por un lado teníamos que tener mucho cuidado con el tema de mi embarazo, sí que es verdad que bueno, que no dejé de ir al taller, ¿no? Y ahí en ese proceso vi a muchas de vosotras, hice vestidos de novia para mí inolvidables y fue un gran disfrute, ¿no? Porque yo a ver, me ponía ahí en el taller y tenía una bata de trabajo que era muy guay, ¿no? Porque es como que no me cerraba de mi barriga, ¿no? Y esa experiencia bonita la tengo en el recuerdo de decir, fíjate, no me esperaba esto y al final pues eso sucedió. Y para mí, que en realidad fue algo como muy inesperado, pues sí que me centré en disfrutarlo, ¿no? Y lo que os comentaba, Martina dijo de nacer ahí justo antes de la inducción y un jueves empecé con contracciones, el viernes ya estaba que me moría, pero no, aquello iba para largo. Y el sábado por la mañana ya empecé en plan a vomitar y tal, y a encontrarme ya fatal y a decir ya no puedo con el dolor y con mi vida. Y lo que hice fue que le dije a Sergio, digo, vámonos para el hospital que yo no puedo más. Claro, por esto de aguantar en casa todo lo posible. Y resulta que llego al hospital y me dice, todavía te queda, solo son 3 centímetros. Digo, ¿qué estás diciendo? Si yo estoy que me muero. Pero que me muero, que me muero. Y nada, y yo que había intentado focalizarme en no pedir la epidural, yo tenía un problema en la espalda que no tenía claro si se podía administrar o no, lo había hablado con los anestesistas y en principio me dijeron que sí, me pusieron la epidural, ¿cuál es mi sorpresa de que no funcionó? Ahora, después de tener a Rocío, ya sé por qué no funcionó. Y claro, digamos que intentaron acelerar el proceso de dilatación con un poco de oxitocina, rompiendo la bolsa, etcétera. Y aquello se puso heavy, 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 heavy. Aquel sábado que yo muchas veces pienso, digo, di a luz en sábado porque como su madre es autónoma, pues tenía que ser en fin de semana. Y la gracia fue que a pesar de las molestias de haber sido un momento súper duro, súper fatal, sí que encontré bastante apoyo en el equipo sanitario de las matronas de aquel día, fueron espectaculares conmigo. Fue una pasada. Y Martina acabó naciendo a las 9:30 de la noche de aquel sábado. Y llegó a mi vida un bebé milagro. Bebé milagro porque precisamente el ginecólogo que me había visto en los días previos a dar a luz
se le había ocurrido la idea de decirme, madre mía, por todo lo que has pasado, este bebé es un bebé milagro. Y Martina se quedó con el apodo de bebé milagro. Porque contra todo pronóstico, Martina vino al mundo. Y, y llenó mi vida de algo que solo experimentas cuando eres mamá. Para mí fue la sensación más bonita del mundo. Nació a mi pecho directamente y a partir de ahí esa sensación ya no desaparece. Y ahora que la veo crecer, que se me hace mayor, es como que te enamoras de ellos cada día de tu vida. Algo tan maravilloso, tan inesperado, con tanta dificultad, que llegase fue como, en fin, una sensación mágica. Y quería compartiros todo esto, pues por eso, porque entre medias yo seguí pendiente de mis colecciones, de mis encargos, de muchos vestidos, que me acuerdo de cada uno de ellos, todos los que, a ver, de colección es más difícil, ¿no? Pero todo lo que habéis venido a encargarme personalmente, de las novias, de todo, pues mientras que yo atendía a vosotras, mi vida sucedía y a veces sucedían cosas maravillosas como esta y a veces sucedían cosas muy complicadas. Pero al final he intentado siempre que vosotras os llevarais la mejor parte de mí. Muchísimas gracias por llegar a este punto y el próximo os cuento cómo fue Rocío.